Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí, gracias a la organización por esta oportunidad de compartir nuestra visión y nuestra estrategia alrededor de la transformación de la sanidad, ¿no? Eh, Creo que la audiencia somos todos españoles, ¿no? O sea, no hay alguien que no entienda español, hay alguien que prefiera la ponencia en inglés, ¿no? Pues seguimos por aquí. Es evidente que toda la sociedad se está transformando de una manera increíble, ¿no? Si pensamos en cómo nos relacionamos con nuestro banco día a día, hoy mismo no tiene nada que ver con cómo nos relacionábamos hace 20 años, ¿no? Ahora mismo realmente vamos al banco a hacer operaciones importantes, o porque queremos pedir un crédito, o porque queremos hacer algún tipo de operación espacial, pero ya no vamos al banco sencillamente a ver nuestros movimientos de la cuenta bancaria o otro tipo de operaciones más banales, ¿no? Nos pasa con la banca, nos pasa con los viajes, nos pasa con muchos sectores de la sociedad, ¿no? Y esto también pasa en la sanidad, también pasa en la sanidad. Quizás en la sanidad ha empezado un poquito más tarde, pero estamos en ello, y estamos en ello entre otras cosas porque la relación con los usuarios, con los pacientes, con los ciudadanos, no tiene nada que ver a cómo era la relación de la sanidad con ellos hace escasamente 30 años, ¿no? Eso es un poco lo que contamos. Yo no sé si sabéis, esto es la Plaza de San Pedro, en Roma. En 2005 era la elección del Papa Ratzinger, en aquella época vivía yo en Roma precisamente, no estaba en esa foto, pero vivía ahí. Y en 2013 es la elección del Papa Francisco, ¿no? Como decimos hoy, encuentra las 10.000 diferencias. No ha pasado tanto tiempo, pero sin embargo la forma de relacionarnos con nuestro entorno ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo gracias a la tecnología y gracias a la transformación que la tecnología ha sido capaz de desarrollar e impulsar en la sociedad. Como digo aquí, oye, Apple empezó cuando Steve Jobs volvió a Apple y relanzó una nueva estrategia en toda la compañía. Apple necesitó 2 años para vender 1 millón de unidades del iPod. Sin embargo, cuando lanzaron el iPhone 3G, esa cantidad la vendieron apenas 3 días. Pero es que cuando lanzaron el iPhone 6, se vendieron 10 millones de unidades en el primer fin de semana, ¿no? Del iPhone 7 no hay cifras, si preguntáis a algunos. Si alguno lo tiene en la cabeza, no han publicado cifras. La velocidad en la que se está transformando en los sectores gracias a la tecnología es tremenda. Es tremenda. No hace tanto tiempo que salió el iPhone, ¿no? Y sin embargo, la velocidad en la que está llegando a penetrar en la sociedad, en todos nosotros, a convertirse casi en una extensión nuestra, es tremenda. No sé si conocéis a Jack Welch. Jack Welch era el CEO de General Electric, uno de los directivos más brillantes dentro de General Electric. Y a mí me encanta esta frase que dice porque realmente me la creo completamente, ¿no? Y es que si la transformación que hay fuera en la sociedad es mucho más rápida, como nosotros, como organizaciones, como compañías, como proveedores sanitarios en este caso, nos adaptamos a esa transformación, entonces estamos muertos. Y es real, y es real. No sé si conocéis Nortel Networks, por ejemplo. Nortel Networks era una compañía de telecomunicaciones, un gigante mundial que facturaba cerca de 80 billones de dólares al año y que se dedicaba a crear equipos de telecomunicaciones para gestión principalmente de llamadas. Los grandes operadores de telecomunicaciones eran sus clientes. Nortel Networks murió en apenas 5 años. Murió en apenas 5 años, precisamente por esto, porque no fue capaz de adaptarse a la velocidad de los cambios que tenía el sector, ¿no? Y este ejemplo lo tenemos en muchísimos sectores de la sociedad y nos pasa a día de hoy en la sanidad. Entonces, como os digo, para mí esta es una de las grandes frases de Jack Welch, os recomiendo que leáis sobre él, porque es un visionario, pero es cierto, es decir, si cómo cambia la sociedad alrededor de la sanidad lo hace de una manera mucho más rápida a cómo nosotros, como proveedores sanitarios, como proveedores de tecnología, como organizaciones sanitarias, como hospitales, etcétera, somos capaces de adaptarnos a esos cambios, entonces tendremos un gran problema, ¿no? Porque al final la sanidad está cambiando. Muchas veces en este sector decimos que no tanto, ¿no? Pero la realidad es que sí, sí que está cambiando. Quizás no de una forma tan visible como pueda estar cambiando la banca, como pueda estar cambiando el sector del turismo, pero está cambiando, ¿no?
Y como digo yo, yendo a una sanidad mucho más conectada, mucho más personalizada, mucho más proactiva y preventiva. Y básicamente, entre otras cosas, porque los pacientes y los ciudadanos están demandando otras cosas. O sea, hace 40 años, cuando pensábamos en sanidad, nuestros padres pensaban en sanidad, lo que pedían es, oye, yo quiero poder acceder a este hospital o a este profesional que es el mejor en esta especialidad, ¿no? Y realmente no había demandas mucho más allá de esto. Sin embargo, ahora mismo, cuando cualquiera de nosotros pensamos en elegir un seguro privado o en a qué hospital voy o no voy, pensamos en otras muchas más cosas, ¿no? Y pensamos en que, oye, yo quiero no solo poder acceder a un hospital en concreto, es que yo quiero tener información. Cada vez consumimos más información de salud, ¿no? A veces de una manera más responsable, a veces de una manera más irresponsable, ¿no? Pero consumimos cada vez más y queremos más información. Queremos respuestas a mis dudas, oye, esto qué le pasa a mi hijo, qué puede ser, qué no, cómo tengo que actuar. Pero también nos preocupamos por la prevención. Ya no me basta solo con poder acceder al mejor especialista, al mejor oncólogo, al mejor endocrinólogo. No, no, no. Quiero que mi proveedor de salud cuide de mí de manera proactiva, de manera preventiva. ¿De acuerdo? Y es una demanda que está ahí en la sociedad. Quiero además no tener que ir al médico o al hospital cuando tengo una duda, cuando tengo un problema, ir a urgencias, estarme esperando 3 horas en urgencias a que me atiendan. No, no, yo quiero resolver mis dudas de salud de manera instantánea, donde esté. No tengo por qué desplazarme a los hospitales. Además, si tengo una patología, si tengo una enfermedad, lo que quiero es que mi proveedor de salud, sea público, sea privado, me da igual, pues me cuide de una manera proactiva y preventiva. No que solamente cuando me encuentro mal, entonces yo me voy al hospital y entonces me atienden, ¿no? Y también, evidentemente, si por lo que sea tengo que ir al hospital, quiero que me atiendan bien y me atiendan rápido, ¿no? El modelo de sencillamente irnos al hospital y estar esperando 3 horas en la sala de espera no es lo que quieren los ciudadanos, no es lo que queremos, ¿no? Y estas nuevas demandas que tiene la sociedad, estas nuevas demandas que cada uno de nosotros nos vemos reflejados en ellas, son las que hay empresas y hay agentes que han sabido entender, ¿no? No sé si conocéis Oscar. Oscar es una empresa americana, era una startup apenas hace 3 años y medio, que supo entender esto y supo entender estas nuevas demandas de los ciudadanos. Entonces lo que dijo es, yo voy a sacar un seguro de salud en Estados Unidos que no te va a dar acceso al mejor hospital, no te va a dar acceso al Mont Sinaí, no te va a dar acceso al mejor neurocirujano, no. Pero sin embargo, uno, te va a dar acceso a un médico 24 horas al día, 7 días a la semana, sin que te tengas que desplazar a ningún hospital, sin que tengas que hacer esperas, sin que tengas que estar en una sala a ver si me toca, a ver si me atienden, ¿no? Y dos, encima voy a cuidar de tu salud de una manera proactiva. Bueno, Oscar se lanzó en el estado de New Jersey, atendiendo a gran parte del estado y a Nueva York. Y mientras que los grandes proveedores de salud, los grandes hospitales realmente no le hicieron ni caso, pues en apenas 3 años Oscar se convirtió en el tercer proveedor de salud de todo el estado de Nueva York. Ahora mismo está extendido en otros 7 estados, incluido California. Ha levantado más de 700 millones de dólares de inversión y tiene un valor como compañía de más de 3 billones de dólares, billones americanos, más de 3.000 millones de dólares europeos. Ha sabido ver en la sociedad hay una necesidad distinta, ya no es, oye, es que tengo que ir específicamente a este hospital, a este profesional. No, la sociedad está pidiendo otras cosas. Y eso es lo que Óscar ha sabido ver, ¿no? Y es que, como digo yo, en lo que es la transformación digital de la sanidad, la palabra clave no es digital. La palabra clave es transformación. La digitalización de la sanidad no es más que una herramienta que permite nuevos modos de trabajo, que permite nuevas posibilidades, pero la palabra clave es transformación, porque los usuarios están demandando otras cosas. Dejadme que os cuente un ejemplo real de aquí de España. Hay una paciente que conocía yo personalmente que tuvo una rotura de clavícula, una paciente que vivía en Valladolid, y se vino a operarse aquí a un hospital privado. No voy a hacer publicidad del grupo, ¿no? Pero bueno, elegirlo, le da igual. Se vino a operarse aquí a un hospital privado,
poner varios clavos en la clavícula. Meses después, viviendo en Valladolid, pues empieza a sentir mucho dolor, se encuentra mal y se va al hospital público al Río Ortega, allí en Valladolid, ¿no? Entonces le hace una placa y claramente se ve que uno de los clavos se ha movido y ese es el motivo por el que tiene esos dolores. ¿Qué es lo que hace esta chica? Esta chica sencillamente con el médico coge su smartphone, hace una foto a la placa donde se ve que se ha movido el clavo, se la envía por WhatsApp a su cirujano en Madrid y esa misma tarde la están operando en Madrid para quitarle ese clavo y ponerle bien la placa que tenía. ¿Por qué me gusta mucho este ejemplo? No sé cuánto dinero nos habremos gastado en España y en el resto de países en interoperabilidad de sistemas, en estándares. Seguramente muchos cientos de millones, y si contamos a lo mejor hasta miles de millones. ¿Para qué? Para que nuestros sistemas públicos y privados ahora mismo no se hablen. Para que nuestros sistemas de una comunidad a otra ahora mismo no se hablen. Y sin embargo, llega un usuario y sencillamente con un smartphone y una foto a una pantalla de un ordenador consigue romper todo eso, intercambiar la información que necesita con su cirujano de otra provincia, de otro sistema, de otro proveedor. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, los ciudadanos tienen esas demandas. Los ciudadanos quieren ese otro tipo de sanidad. Si no somos capaces nosotros de darles respuesta, van a encontrar sus propias respuestas. Van a encontrar sus propios medios. Y evidentemente compartir información sanitaria por WhatsApp no es ni el método más seguro, ni el que respeta la privacidad, ni el que cumple la normativa vigente. Pero si no le damos a los ciudadanos soluciones, serán ellos los que traigan las suyas. Y ese es un ejemplo. Quien entienda esto podrá poner en marcha nuevos modelos de atención, nuevos modelos de respuesta que de verdad los ciudadanos abrazarán de una manera increíble. Esto es lo que hemos visto en Roche. En nuestra nueva unidad de Health Solutions and Services, precisamente lo que decimos es, oye, llevamos muchos años en Roche, Diabetes Care, cuidando a los pacientes de diabetes con los mejores productos del mercado para controlar la evolución de su patología. Pero claro, nos están pidiendo más. Nos están pidiendo no solo controles mi nivel de uso. O sea, es que mis preocupaciones son otras. Mi preocupación es la prevención. Mi preocupación es poder vivir como si no tuviese ninguna patología. Poder hacer una vida normal. Mi preocupación es la educación. Saber cómo gestionar mi día a día con mi patología para poder tener los mejores resultados y vivir de la manera más tranquila, ¿no? Mi preocupación es que me ayudes con la nutrición también, porque es un problema muy clave para la gestión de mi diabetes. Esto es lo que nosotros hemos sabido entender desde Roche Diabetes Care y por eso hemos creado nuestra nueva unidad de Health Solutions and Services, precisamente para ayudar a pacientes, a usuarios, a profesionales en un entorno global de la gestión de la diabetes. No solo cuando ya tenemos la patología, sino hablando de prevención, hablando de educación, hablando de comorbilidades y hablando de una mejor gestión extremo a extremo de lo que es la diabetes. ¿Qué es esto que tenemos aquí, ¿no? Esta es nuestra nueva visión y es nuestra nueva estrategia en Roche Diabetes Care para desarrollar y poner al servicio de profesionales y de ciudadanos nuevas soluciones que les ayuden en su salud. Empezando desde la propia educación. Para que la población esté educada en lo que es el problema de la diabetes, en lo que son comportamientos adecuados y comportamientos de riesgo a la hora de desarrollar diabetes y que pueda actuar en consecuencia, pasando por la identificación de riesgo, ser capaces de identificar qué pacientes tienen más riesgo por unas condiciones o por otras, por un comportamiento o por otro, de desarrollar una diabetes para poder intervenir en la prevención, que es lo que nos interesa, para poder intervenir de tal manera que esos pacientes no lleguen a desarrollar una diabetes ni similar, para ayudar también en el diagnóstico, que todos sabemos que hay un infradiagnóstico muy importante en la población y poder ayudar ahí y mejorar ese infradiagnóstico y por lo tanto poder intervenir antes, ¿no? Evidentemente también actuar en el tratamiento, que es donde siempre hemos estado y seguiremos estando con las mejores soluciones posibles, pero además un paso más allá, porque todos sabemos que la diabetes acarrea consigo un montón de comorbilidades que también queremos ayudar a gestionar.
Esta es nuestra nueva estrategia, el abordar toda la problemática de la diabetes en la población de una manera diferente, de una manera más completa y precisamente apoyándonos ahora mismo y focalizando en 4 áreas importantes, ¿no? Que es la educación alrededor de la diabetes, uno de los puntos más clave que tenemos para de verdad poder gestionar la diabetes en la sociedad de una manera diferente, el coaching y la prevención, que es absolutamente clave, tanto para aquellos pacientes que ya están en un estado de prediabetes, aunque todavía no han desarrollado, y queremos evitar que lleguen a desarrollar una diabetes, como posteriormente, cuando ya la tienen, y lo que queremos es que se quede en un estado inicial de la patología y no evolucione hacia otros sentidos. Como evidentemente ayuda al soporte de la decisión y a la productividad de los profesionales que tratan los pacientes con diabetes, ¿no? Ahí queremos ayudarles a tener mejores herramientas que les permitan gestionar de una manera más eficiente a estos pacientes, que les permita adelantarse a las situaciones de riesgo y poder intervenir, ¿no? Y evidentemente el autocuidado, que es absolutamente clave para nosotros, ¿no? El autocuidado del paciente para que sea el propio paciente el que a través de educación, a través de iniciativas con su alimentación, con su actividad física y autocontrol, pues pueda permanecer en un estado de calidad de vida perfectamente controlado y perfectamente válido para al final, lo que se trata, poder hacer una vida normal a pesar de su diabetes. Esta es nuestra estrategia, esta es la estrategia de la nueva unidad de Health Solutions and Services en Roche Diabetes Care. Esto es lo que queremos poner en marcha, evidentemente apoyándonos en soluciones digitales, y esta es nuestro mantra, podríamos decir, que estamos poniendo en el mercado desde aquí, desde nuestra unidad de Roche en Barcelona. Nada más, muchas gracias a todos. Creo que tenemos tiempo para algunas preguntas, ¿no? Entonces, bienvenidos y estaré encantado de poder responder cualquier duda que tengáis. Hola, David. Soy Ray de Battler Scientifics. Nos dedicamos al mundo de la analítica de datos y especialmente me interesaba esa transversalidad que ponías en la última diapositiva y qué elementos tenéis pensados incorporar dentro de esa estrategia en ese sentido. Muchas gracias por tu pregunta, porque si nadie sacaba el tema de los datos lo iba a sacar yo, con lo cual me has dado el pie perfecto para hablar de ello. Los datos son clave, son absolutamente clave en cómo vamos a gestionar la salud y las patologías especialmente complejas en los próximos años, y la diabetes es una de ellas. Nosotros tenemos desde Roche la gran ventaja de que tenemos 30 millones de usuarios a nivel mundial. Eso quiere decir que estamos recabando datos de 30 millones de usuarios todos los días prácticamente. Precisamente nuestra estrategia es utilizar esos datos para generar valor a partir de ellos. No se trata solo de recoger datos, que es muy importante, sino cómo vamos a generar valor a partir de ellos. De hecho, ahora mismo, bueno, esto es una área, quieras que no, todavía están haciendo, pero tenemos lanzados proyectos más, podríamos considerar, de investigación para utilizar todos esos datos para predecir con anterioridad complicaciones, predecir comorbilidades, predecir problemas macrovasculares y microvasculares. Tenemos distintos proyectos de investigación ahora mismo lanzados en este sentido, que en el momento en que maduren un poco los incorporaremos precisamente a nuestras soluciones para dar todo ese tipo de funcionalidades a profesionales y a pacientes. Esa es la idea, que ya no solo el profesional cuando vea al paciente en consulta pueda ver, oye, pues tus niveles de glucosa han estado más altos o más bajos. No, que le pueda decir, oye, este paciente tiene un riesgo alto de los próximos 3 años desarrollar una nefropatía o desarrollar una cardiopatía de este estilo o cualquier otra comorbilidad, ¿no? Y de forma proactiva decir, ¿qué puedo hacer para evitar que eso pase? Que es el objetivo, no solo saber qué es lo que va a pasar con este paciente, sino qué puedo hacer para evitar que eso pase. Es ahí donde estamos trabajando, estamos invirtiendo muchísimo esfuerzo y esperamos empezar a desarrollar soluciones buenas en el mercado en los próximos meses de aquí en adelante. ¿Más dudas, preguntas, comentarios? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo veis en todo este tema de la digitalización y de el enfoque más holístico
diagnóstico a la enfermedad y no solo en el tratamiento como tal, el papel del clínico, cómo estáis integrándolo en el proceso, está habiendo resistencia, está habiendo receptivo en todas las iniciativas que tenéis como empresa, ¿no? Muy interesante la pregunta. Como todo depende. Esa es la respuesta, como todo depende, ¿no? Evidentemente el clínico durante muchos años ha tenido un papel mucho más reactivo, mucho más de intervenir cuando ya hay un problema, cuando ya hay una circunstancia, y ese papel está cambiando, no solo en diabetes, en general en muchísimas patologías, un papel mucho más preventivo, mucho más de acompañamiento, ¿no? En diabetes no es un cambio, está ahí y también esa es la línea en la que está evolucionando el sector, los profesionales, la industria, los pacientes. En concreto, esa visión holística en diabetes es absolutamente clave. Fíjate, es que hay que tener en cuenta que aproximadamente solo el 10% de los pacientes con diabetes tienen únicamente diabetes. El nivel de comorbilidades alrededor de la diabetes es tremenda, con lo cual obliga sí o sí a tener una visión mucho más holística del paciente, a actuar no solo en tratar una patología, sino que también hay que actuar a nivel de hábitos, hay que actuar a nivel de nutrición, hay que actuar a nivel de actividad física, hay que actuar en muchos aspectos para de verdad un paciente diabético complejo poderle tener un estado sano y que pueda realizar una vida normal. Precisamente por ello necesitamos también que los profesionales sanitarios, y lo están haciendo, compartan esa visión más holística y no tanto una visión solamente de intervención. Se está avanzando mucho en ese sentido, el sector se está moviendo y los profesionales se están moviendo en ese sentido, y sin lugar a dudas la forma en la que se va a tratar a los pacientes diabéticos de aquí a 10 años tiene poco que ver a cómo se trataban hace 10 años. Bueno, me gusta mucho el punto de vista que ha adoptado Roche, un grande de la farma, y la verdad es que ponéis al paciente en el centro, eso es increíble. ¿Cómo gestionáis esta relación farma-paciente en el centro? Porque es complicado, muy complicado. Tenéis a los clínicos, sí que es verdad, pero ¿cómo? Es difícil. Explícame. Bueno, es difícil, no, es así. Y depende mucho de los países y depende mucho de los sistemas sanitarios, ¿no? Entonces hay sistemas sanitarios que son más proclive a este modo de gestión y, por ejemplo, en Estados Unidos estamos avanzando mucho en esa línea porque el propio sector te permite y está más orientado a hacer este tipo de intervenciones. Hay otros países donde es un poco más difícil. Nos falta cultura, en algunos casos incluso nos falta regulación para que nos permita hacer ciertas cosas, acceder a datos. Pero al final, como digo yo, como os decía antes, si al usuario final no le damos soluciones, el usuario final las va a buscar por sí mismo. Si no somos capaces desde la industria, desde el sector público, desde los proveedores de salud, ofrecerles soluciones para gestionar su diabetes de otra manera, te vas a encontrar, como ya pasa, y hay ejemplos claros, que te aparece el paciente en la clínica y te dice, no, si estoy gestionando mi diabetes con una empresa de Estados Unidos o con una empresa de Inglaterra, en vez de con mi médico. ¿Por qué? Porque me está dando cosas que de otra manera no tengo, ¿no? Entonces ese cambio va a pasar y las regulaciones tendrán que cambiar. Las experiencias que nosotros tenemos en Estados Unidos en esa línea son tremendamente positivas, tremendamente positivas. Estados Unidos ahora mismo tiene un claro enfoque a gestionar de otra manera el problema de la diabetes, invirtiendo muchísimo en prevención antes de que la diabetes aparezca y en actuación en las primeras etapas de la diabetes para que precisamente las complicaciones de los pacientes no evolucionen de manera errónea, sino que se queden sencillamente en una diabetes sencilla. Y en esos planes, intentando ir en esa línea, se está invirtiendo mucho precisamente en todo esto, en cambiar ese enfoque. Y como digo, bueno, hay países que van más por delante, otros países les costará un poco más, pero es un cambio que va a suceder sin lugar a dudas a nivel mundial. Te pregunto más yo entonces. en todo este proceso de apostar pues, por la digitalización y demás, dentro de una gran farmacéutica que es un negocio muy distinto en principio, ¿no? ¿Cómo lo habéis hecho para generar todo este equipo y para hacer este tipo de iniciativas? ¿Os habéis nutrido de expertos de otras áreas o cómo lo habéis organizado?
encanta que me hagas esa pregunta y no estaba preparada. No, precisamente desde Roche se tenía claro que este enfoque es diferente, que no se podía afrontar este reto de la manera tradicional y se ha decidido para ello actuar en varios aspectos. Uno, sencillamente el equipo que se ha formado para atacar esta problemática y esta oportunidad en esta nueva unidad de Health Solutions and Services es un equipo totalmente multidisciplinar. Te diría que solo el 30% del equipo venimos, digamos, con experiencia en el sector sanitario. Se ha incorporado a gente de muchísimos otros sectores para aportar valor, para aportar nuevas visiones de cómo afrontar este tipo de problemas, con una dinámica totalmente diferente. Nosotros en algunos casos decimos que somos una pequeña startup dentro de Roche, porque al final los métodos de trabajo que tenemos y que estamos poniendo en marcha se parecen más a lo que es el trabajo en una startup que lo que es un trabajo en una compañía grande clásica, ¿no? Muy cercano al usuario final, muy cercano a los problemas que queremos resolver y muy ágiles a la hora de empezar a desarrollar soluciones para los usuarios. Soluciones que en ningún caso podemos ir al modelo tradicional de empresa clásica de yo decido cuáles son las soluciones que los usuarios tienen que tener, no, al contrario. Yo pongo soluciones a los usuarios para que los usuarios me digan si esto de verdad me sirve, no me sirve, me aporta, no me aporta y lo moldeamos de manera conjunta para llegar a lo que necesitamos, ¿no? Muchas veces en sanidad esto nos ha pasado no solo en la diabetes, sino en muchos otros sectores. Hemos invertido mucho y desarrollado mucho a espaldas del paciente o a espaldas del ciudadano, ¿no? Tenemos que cambiar eso y tenemos que invertir y desarrollar con el paciente y con el ciudadano. Eso es algo que nosotros desde Roche tenemos claro y estamos en esta nueva unidad de Health Solutions and Services afrontándolo de esta manera. Vale, pues si no hay más comentarios, una última pregunta. Estáis trabajando con diabetes, entiendo, porque por lo que comentabas es un área en la que se presta mucho a esto, ¿no? Muchas comorbilidades, es crónica, se puede prevenir, ¿no? Pero no sé si este tipo de enfoque y este tipo de negocio lo veis aplicable a muchas otras áreas terapéuticas o negocios en los que Roche también es potente, no sé, quizás oncología o otras áreas. Sin lugar a dudas. O sea, sin lugar a dudas. En todas aquellas patologías complejas que necesitan una participación importante del paciente, en muchos casos no solo del paciente, sino del entorno del paciente, esta aproximación tiene sentido. Tiene sentido. Allí donde, gracias a una intervención en los hábitos de vida, podemos, sin lugar a dudas, cambiar los resultados que tiene la evolución de la patología, tiene sentido este tipo de aproximaciones. Como bien tú decías, desde Roche hemos empezado por el área de diabetes, con la compañía Roche Diabetes Care, y estamos trabajando en esa línea, pero hay otras muchas áreas terapéuticas donde esta aproximación tendría sentido y estoy convencido que lo vamos a ver en los próximos años en la industria.